creo es que voy a coger tortícolis aquí con esto, cuando terminemos el curso. Magnitudes. Magnitudes adimensionales. Bueno, pues hay unas muy especiales que son los ángulos. Eso es lo que quiero. Los ángulos. Es decir, anda, los ángulos los medimos, ¿no? Con unidades. En el sistema internacional radianes. Por cierto, todas las unidades, lo dije el otro día, ¿no? Pues tienen su abreviatura. En esos no soy muy extremista, en el sentido de que si alguien me pone, por ejemplo, para eso no lo... En vez de ponerme segundo, ¿no? Es decir, pues el resultado final son 25 segundos y me pone segundo. Bueno, yo no soy de los que dice eso está mal, te voy a restar algo. En realidad, o me pone punto. Es S, sin punto, pero bueno, por lo menos ya con eso lo digo, para los ingenieros, luego que no se metan conmigo y decir, hay boletines oficiales del Estado, ¿no? Oficiales, que te dicen cómo, para vosotros ingenieros, los consultáis si os da la gana. Ese ya es vuestro problema como ingenieros. Yo como físico a mí me parece que no tiene mayor... Es decir, cómo hay que escribir exactamente las abreviaturas de las unidades. ¿De acuerdo? O sea que sec no es correcto, ese punto no es correcto, ese para el tiempo es correcto. ¿Por qué no lo hago? Porque ¿cómo voy a hacerlo si, por ejemplo, el Walter Lewin en sus lecciones pone sec con C, en inglés? O sea, estaba acostumbrado en sus tiempos a utilizar sec y al tío es que le importa un pepino, es decir, utilizar correctamente la S. Entonces, a mí me parece que eso no tiene, digamos, más, pero que os quede en la cabeza de que, bueno, en el fondo hay que, si tenéis que escribir un trabajo, no queda bien, un proyecto no queda bien, que pongáis las unidades incorrectamente en ese sentido, bien escritas, eso es como saber escribir, no tiene otra cosa. Vale, curioso, es adimensional, los ángulos son adimensionales. Entonces, pero también lo medimos, o sea, en radianes, pero también lo medimos en grados, ¿no? Grados hexagesimales. Anda, hay una equivalencia entre uno y otro. Y ambas cosas son adimensionales. Es decir, entonces, ¿cómo es posible? Ahí uno se queda como vendido diciendo, ¿y entonces cómo se llega a los radianes? Es decir, ¿cuántos radianes tiene un ángulo determinado? Un poco chapucerillo, pero bueno, vamos a cogernos aquí esto. Tita, vamos a llamarlo Tita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos por aquí? Que es lo que esto tiene un radio determinado, ¿no? R, y esto tiene este arco que abarca este ángulo, ¿no? Pues tiene una longitud, vamos a llamarla S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos cómo es este ángulo tita en radianes? S dividido por R. Precisamente. Claro, si uno ve eso, o sea, que lo de los radianes, anda la mar, ¿cuáles son las dimensiones? Pues son precisamente longitud dividido por longitud, por lo tanto es adimensional claramente. Pero si uno, claro, esto es correcto únicamente si estamos pensando en que, claro, toda la circunferencia tiene 2 pi radianes. Ahí viene lo del número pi. ¿Está claro? Entonces, siempre utilizad, por favor, en los cálculos, o sea, mi recomendación es que al principio en los datos, uno siempre lo puede dejar al final, depende de cómo se maneje, pero bueno, para los que estáis muy verdes, mi recomendación es en los datos siempre los paséis al principio al sistema internacional. Es decir, que si en un problema nos dicen forma un ángulo de 35 grados, lo primero que hay que hacer es pasarlo a radianes. ¿De acuerdo? Y entonces uno se puede olvidar a partir de ese momento un poquitín ya de ese tipo de problemas.
Bueno, luego están, para nosotros solo utilizaremos ángulos planos, pero también hay ángulos en el estéreo radián, que es, digamos, cuál es la superficie. ¿Os suena el estéreo radián? ¿No? En estéreo. Pues sí, ese. Claro, simplemente lo voy a comentar, no lo voy a escribir. Si aquí estamos pensando cuál es la longitud de una circunferencia dividido por el radio en el espacio, uno está pensando, por ejemplo, es que estoy pensando, a ver qué ejemplo les pongo. Es decir, la Luna. Es decir, la Luna, ¿cuánto abarca la vista de una persona? ¿Qué ángulos sólidos se le llama? Ángulos sólidos. ¿Qué ángulo sólido abarca a la vista de un observador? Bueno, pues entonces es la equivalencia. Tengo una esfera de radio R. ¿De acuerdo? Divido el área de la esfera. ¿Cuánto es el área de una esfera de radio R? Hay ciertas cosas que sí os recomendaría. Ahora pensad un momento, estamos en análisis dimensional. Ahí es lo que yo llamo, es una advertencia que hago. Sois de primero, pues lo voy a hacer. Es decir, ahora viene la memoria. Todos estáis echando fuego ahí en la cabeza diciendo, ostras. Fijaos que habéis pasado hasta aquí a la universidad, decir, Dios mío, ya lo primero decir eso. Yo no digo, o sea, una cosa es que la memoria no le doy yo mucha importancia y otra cosa es que uno se dé cuenta de decir, eso significa que no han hecho muchos ejercicios o no han, porque eso es, de forma natural, uno tiene que decir 4pi r cuadrado. ¿De acuerdo? Pero bueno, uno está dudando si es 4pi r cuadrado, 4 tercios de pi r cuadrado, 4 tercios de pi r cubo o qué leche será eso. Yo ahí, digamos, miro así raro diciendo, bueno, qué pena que estén las cosas así, pero bueno, así son, que las vais a necesitar eso, hombre, eso, y que, es decir, hombre, me está examinando diciendo, es que en un problema necesito saber el área de la esfera, digo, pues sí, muchacho, has venido aquí, necesitas, no te lo voy a estar explicando yo todo el día, esas cosas, pero bueno, hay un error que no me gusta un pimiento, que uno se equivoca en el 4, Miguel es magnánimo, y dice, bueno, así es la vida, ¿por qué? Es decir, 4 o 4 es adimensional, pero donde no paso es si estoy hablando de un área que nadie me ponga 4pi r cubo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, ahora viene el análisis dimensional y dice, tú no me puedes decir que un área, una superficie, no, el área de una superficie es un volumen r al cubo. Eso está muy mal. ¿Está claro? Lo otro, digamos, lo dejo ya así un poco como a la memoria de cada uno, de que no se os olviden esas cosas, pues ahí. Que si el cilindro, por cierto, vamos a hablar del cilindro. ¿Vale? Y había dicho 4pi r cuadrado. Eso lo dividimos, si en uno era 2pi r dividido por r, 2pi, en este caso será 4pi r cuadrado o la superficie del trozo, fijaos, ahora me estoy imaginando una esfera, ¿no?, en el espacio, de radio la distancia a la Luna. La proyección de la mancha sobre esa esfera, ¿de acuerdo?, ¿no?, pues ocupa una superficie, un área, tiene un área determinada. Eso lo divido por r cuadrado. Y eso me da el ángulo sólido. Es decir, que el ángulo sólido de una esfera completa es 4pi, mientras que el ángulo de una circunferencia completa es 2pi, para una, hablando en el espacio, es 4pi. Con eso, por lo menos, ya no saldréis de esta casa, hombre, aunque me imagino que geometría y esas cosas tendrán que decirlo, lo que acabo de decir, lo de los ángulos sólidos, pero eso ya no es cuestión mía. Este también es adimensional, ¿por qué? 4pi r cuadrado, o sea, superficie dividido por r cuadrado, adimensional. Y a eso se le llama las unidades estereoradianes. Bien. Una cosa muy importante, ya que estoy hablando de ángulos. Ya que estoy hablando de ángulos. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos una fórmula, una ecuación, en la que nos aparecen no potencias como las que está utilizando, sino que nos aparecen otro tipo de funciones? Por ejemplo, pues, funciones trigonométricas exponenciales, senos, cosenos, exponenciales, elevado a tal, logaritmo neperiano, ¿no? O sea, esos dos tipos de operaciones.
Nosotros queremos, mientras estamos haciendo el problema, decir, esa fórmula que he puesto yo ahí de memoria es correcta o me estoy equivocando. Uno puede saber, tener cierta información de si está metiendo la pata mucho o poco en lo siguiente. O sea, ahora estoy diciendo, esto que voy a decir es importante. Lo que es la función en sí, seno de algo, todo ello, ¿qué dimensiones tiene? Es adimensional. ¿Está claro? Seno, coseno, funciones trigonométricas. Métricas, seno, coseno, etcétera, ¿no? O logarítmicas. O sea, logarítmicas exponenciales, ¿no? Exponenciales, del mismo tipo. Todos ellos, ¿no? Que si el logaritmo neperiano, que si elevado a lo que sea. Todas estas, el resultado de esa operación, o sea, vosotros tenéis algo de eso, ¿eso qué dimensiones tiene? No es una pregunta lógica, imaginad, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento armónico simple, ¿no? Nos aparecen senos y cosenos. Es decir, entonces, ¿eso qué dimensiones tienes? Eso es adimensional. Qué mal escribo. ¿Está claro? O sea, que por ahí no os tenéis que preocupar. Pero ahora viene la segunda parte. O sea, todo ello es adimensional. Y lo que hay dentro de la función, dentro del coseno, del seno, del logaritmo. Es decir, por ejemplo, imaginémonos una cosa. Un ejemplo que probablemente hayáis oído. Tengo aquí, ya que estábamos hablando de radiación, de elementos radiactivos. Tengo plutonio o cualquier cosa de esas, uranio 235, y decae. ¿Qué quiere decir el decaimiento? Carbono 14, cosas de esas. O sea, ya veis que el problema es el mismo. El decaimiento significa que, bueno, tiene una cadena radiactiva, es decir, que emite partículas, que si alfa, que si beta, que si gamma, lo que sea, y se va transformando en otras cosas, ¿no? Emite electrones, emite núcleos de helio, ¿no? Protones, de neutrones, y eso se va transformando hasta llegar a un elemento estable. ¿Cómo decae en el tiempo? Es decir, bueno, pues el decaimiento es exponencial. Se le llama eso decaimiento exponencial. Es decir, cuanta más... ¿no? Es decir, que en la fórmula tendría, ya que depende, eso es un decaimiento exponencial. El signo menos me está diciendo que no crece exponencialmente, sino que decrece exponencialmente. Digamos, si yo estuviese intentando acordarme de la fórmula y pusiese, pues sé que habrá aquí algo por delante, ¿no? Quizás, multiplicando, pero sé que hay un E elevado a algo. ¿Sabría si eso que he escrito ahí está bien o está mal ya, por lo pronto, o no? Es por donde van los tiros, o sea, lo que estoy intentando explicar. Lo que hay dentro de las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, tiene que ser, fijaos, tiene que ser adimensional, por narices. ¿Está claro? ¿Por qué? Ahora uno dice, por narices, porque lo dice Miguel, el profesor, está muy bien, es un criterio bastante bueno si tenéis que aprobar conmigo. Eso, ¿no? Uno dice, es conocer al enemigo, pero mi función no es decir, se hace lo que yo diga, sino intentar explicaros por qué eso es así. Porque ahora uno piensa y dice, anda la mar, si yo en vez de utilizar segundos al medir, utilizo horas, estoy utilizando para el mismo fenómeno dos sistemas de unidad, dos patrones de medida diferentes, no dos sistemas, dos patrones de medida diferentes. Y el resultado de hacer esa operación, si yo utilizo horas, o sea, imaginaos, 3.600 segundos, para ponerlo así redondo, ¿no? Una hora. No es lo mismo E elevado a menos 1 que elevado a menos 3.600. ¿Es lo mismo el resultado numérico? No. Por lo tanto, uno ahí ve evidente que cómo va a ser el resultado diferente si uno coge segundos u horas en el patrón de medida. Por lo tanto, uno dice, el resultado tiene que ser el mismo, escojas uno u otro. Tiene que ser adimensional. Es decir, que aquí, como mínimo, tiene que estar dividiendo algo que tiene, voy a utilizar la letra griega tau, que se utiliza para el tiempo, que tiene las mismas dimensiones de tiempo. De tal manera
que todo eso, lo que hay ahí dentro, tiene que ser adimensional. Y ahora sí es adimensional. Y a eso se le llama constante de tiempo del decaimiento, es decir, cuánto tiempo tarda en que, si yo tengo una determinada cantidad de átomos de algo, ¿no?, se reduzca, pues uno dice e elevado a menos 1, hasta que tengamos, uno dice que la calculadora más o menos, pues el 36% de la cantidad, ¿no? O sea, se va reduciendo cada vez, ¿no? Cada constante de tiempo se va reduciendo en un 30 y tantos, a un 30 y tantos por ciento de la cantidad. ¿Está claro? Lo mismo para los senos. Es decir, que si yo ahora pienso en el movimiento armónico simple, ¿no?, una masa unida a un muelle. Yo digo, bueno, pues su movimiento viene descrito por, supongamos que tengo aquí tiqui, 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 el muelle, la masa, y yo llamo, se mueve según el eje X, esta dimensión, aquí tengo el origen en la posición sin estirar ni comprimir, y digo, esto es un movimiento armónico simple, constante de fuerza del muelle K, Hooke, por cierto, una persona, para que veáis la historia de la... Si queréis aprender física y divertiros un montón con ello, os recomiendo libros de historia de la física, porque uno se da cuenta, ¿no?, de lo bonito, cómo realmente estas cosas que no os gusta nada, ¿no?, y de la matemática, que es decir, jopelines, ¿cómo han llegado a ello? Es de lo más bonito. Sí, como personas como vosotros, ¿no? Estoy pensando ahora en Hooke, porque Newton fue un cabrón con Hooke. Madre, eso ha quedado grabado. Es decir, Newton era una persona muy difícil, Hooke era contemporáneo de Newton, trabajó entre comillas con él, es decir, que era un mundillo en el que, ¿no?, todos se hablaban así, se conocían entre todos, y Hooke fue una persona extraordinaria, tan extraordinaria que muchas de las ideas de Newton se las dio Hooke, se las corrigió Hooke, es decir, que Newton tenía ciertas ideas que no estaban correctas del todo. Y fue Hooke el que, digamos, ¿no?, le llevó al... Eso sí, Newton lo supo plasmar, uno diría, y entonces, ¿por qué Hooke? No nos conocemos las leyes de Newton por Hooke en vez de por Newton, porque Newton tenía un cabezón tremendo a la hora de esas ideas correctas, ¿no?, transformarlas en fórmulas matemáticas, utilizar el lenguaje matemático para eso. En eso Newton fue un genio extraordinario, mientras que había personas a su alrededor que no tenían, digamos, esa capacidad. Bueno, Hooke, está ya para terminar la historia, pues fue una persona que le corrigió ciertas ideas y eso a Newton no le sentó nada bien. Y en la primera versión de los principios matemáticos de la filosofía natural, el libro básico que en principio es lo que estudiamos nosotros, las leyes de Newton, iba a decir, ¿no?, en la copia original, digamos, todavía tiene pies de página donde le cita a Hooke, en las siguientes ediciones lo tachó, él, Newton, o sea, lo eliminó de la historia, por así decirlo. Es decir, que nosotros estamos conociendo a Hooke por una cosa tan tonta como lo del muelle, ¿no?, lo de la elasticidad, que nos parece una cosa pues nimia, pequeña, sin importancia. Y es, fijaos cómo la historia, la vida es injusta muchas veces con las personas. Hooke merecía eso y muchísimo más. Pero claro, el vencedor escribe la historia y el vencedor fue Newton. Y no era una persona fácil. ¿Vale? Entonces, bueno, estaba pensando en esto. Y entonces uno dice, pues, ¿cómo depende esto? Va a ser, pues, un coseno. Uno dice, pues vamos, y ya está, ahí os estaba diciendo, pues, va a depender del tiempo, un desfase, vamos a poner aquí, coseno de t, ¿no? Una amplitud, voy a poner la amplitud, claro. Si he dicho que el coseno es adimensional, x tiene dimensiones de longitud, tiene que estar por narices multiplicando por algo que tiene dimensiones de longitud, amplitud del movimiento. Y ahora uno dice, eso está bien escrito, ya ahí se me fue el bolígrafo y puse algo más. Uno diría, esto está mal. ¿Por qué? Porque lo que tengo dentro del coseno tiene dimensiones de tiempo. Por lo tanto, ya como mínimo tengo que estar multiplicando aquí por algo. Coseno, habéis visto que he puesto la letra griega omega t. Esa es la frecuencia angular. Ahí hay diferentes, uno diría, para ponerlo más fácil para vosotros, uno hubiese dicho, pues t dividido por t, siendo t el periodo. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. ¿Pero dimensionalmente es correcto? Sí es correcto, porque eso es adimensional. Claro, ahí uno está pensando, es que realmente la fórmula correcta es 2pi t dividido por t, siendo t mayúscula el periodo del movimiento, eso sí es correcto. Bueno, a 2pi, fijaos que todo ello... ¿y en qué
una cosa es adimensional, sí es adimensional, pero ¿en qué unidades? En radianes adimensional. Lo que tenemos dentro de las funciones trigonométricas, radianes. 2pi, claro, 2pi radianes t dividido por t. 2pi dividido por el periodo t es lo que se conoce frecuencia angular omega. T siendo t el periodo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya os estáis dando cuenta cómo, entonces os insisto en eso. Uno puede darse cuenta de estos, evitar errores, hay errores evitables, que son eso de decir, ¿cómo alguien me dice, bueno, es un error pequeño, total, ¿qué más da si lo divido por t o no? No, eso tiene más miga. Es decir, te está fallando la memoria, pero te está fallando la memoria y no estás utilizando el cerebro para eso, para darte cuenta de tu error. ¿Vale? Bien. Perfecto.